en un mundo dividido por 7 naciones, donde el uso de dragones lleva una batalla interminable, donde el caos y la destrucción es inevitable. Y luego, tras 10 años de guerra, el mundo parece haberse recuperado bajo el dominio del Imperio de Natia. Sin embargo, las tensiones entre los reinos siguen existiendo y amenazan la frágil paz, donde este joven guerrero deberá de luchar para proteger a las personas que quiere. Y ojito que un descontrol se viene, gente. El anime comienza en la isla de Nil Kamui, un lugar tranquilo que fue sometido por el ancestral y codicioso país de Gyeonglang, los cuales invadieron el territorio tomando la tercera parte del mismo. Por otro lado, los aliados de Kamui decidieron proteger a su gente, en cuarteles aislándose y dejando lo que quedaba del país a la deriva. Además que el dragón rojo, la deidad de la isla, enloqueció y comenzó a destruir hogares de muchas personas, llevando al país a un estado conflictivo. Y en un cambio de escena, vemos por parte del ejército de Lang poseer un artefacto que dice ser llamado el Ojo del Dragón Rojo, y con este podrán derrotar al dragón o controlarlo. Por otro lado, regresando a un pueblo donde cuidan a niños huérfanos, está nuestro prota, Ibuki, hijo del rey que falleció hace muchos años, y por ende es el heredero al trono, solo que él no quiere ser rey, ya que eso implicaría más guerras. Y buen pensamiento tiene el prota. En eso llega Fugaku al dojo, donde este le pregunta si en algún momento usará la espada para pelear, pero el prota le dice que nunca lo usará para combatir. Ahí llega esta waifu, la cual se encarga de cuidar a los niños del orfanato, y es la mejor amiga del prota. Mejor amiga, ¿seguro? Y bueno, esta le dice para ir a una feria, que se realizará en el pueblo. Pero antes de irse, Fugaku le entrega la espada a nuestro prota para que se la lleve, ya que su padre estaría feliz si lo viera con una espada. Estando en la feria, todo iba tranquilo, hasta que de la nada aparecen las fuerzas de Lang, esos que les comenté que llevan el artefacto para el dragón. Allí nuestro prota, al escuchar eso, entra como en una especie de trance, donde el propio dragón le habla diciéndole que debe de hacer un pacto con él, y a cambio este le ayudará en lo que desee. Y de la nada un desmadre comienza, por parte de Fugaku haciendo una emboscada, donde se le unen otros miembros de la alianza, como esta chica en un perro volando. Espera, ¿cómo? El caos está por todo el pueblo, y muchos inocentes mueren en el intento de escapar. Ibuki con sus 2 amigos tratan de escapar, pero se encuentran con el artefacto tirado en el suelo, el cual sale disparado pegándose en el pecho al prota. Y de la nada vemos al general enemigo, que ve a nuestro prota y piensa que él es un ladrón, y por ende lo deberá de eliminar. Pero cuando lo va a hacer, la mejor amiga del prota lo protege, donde recibe un golpe letal. ¡No, la waifu no! En eso hay una explosión de humo que ayuda a Ibuki a escapar del lugar. Sin embargo, está intentando ayudar a su waifu, y vemos que otra vez habla con el dragón, donde este acepta hacer el pacto con él para que se salve la waifu. Aunque hay un problema, y es que para hacer el pacto, este deberá de ser un sacrificio de sangre, donde de manera involuntaria Ibuki no controla su espada, y la waifu al notar la situación aceptará su muerte, ya que lo ayudará a él para que salve al mundo del caos, donde el pibe la termina matando haciendo el pacto con la bestia. Y no, gente, el primer capítulo ya me voy a poner a llorar. En eso aparece el general, pero nuestro prota con el power up epiquísimo lo elimina al instante, para luego ponerse como objetivo ser el rey de Kamui y salvar a la isla. En un cambio de escena, el ejército de Fugaku está a las órdenes de nuestro prota como futuro rey de Kamui. Este ejército es como una rebelión que está buscando salvar al pueblo del imperio de Lang, y mientras conversan aparece este pibe fachero con una waifu. Él es un caballero negro y se encuentra en dicho lugar porque fue a buscar a nuestro prota para que se incorpore en el grupo de expedición e investigación del dragón rojo, ya que estos desean encontrar al dragón rojo. Pero la conversación termina, ya que los refuerzos del ejército de Lang regresaron, dando inicio a otro combate, por lo que el pibe fachero mostrará que puede confiar en él si derrota a todos los enemigos. Y ojito que el pibe está rotísimo. Por otro lado, el orfanato es atacado por esta waifu araña, la cual está bastante loca, la cual está buscando el artefacto que tiene nuestro prota. Ibuki llega al lugar para salvar a los niños, pero para ello deberá de usar su poder nuevamente. Pero lo que no esperaba es que cada vez que lo use, deberá de ofrecer otro sacrificio. Y nada, gente, la gema del alma era este poder. Y ahí vemos que el mejor amigo del prota le dice que él ofrecerá su vida, pero Ibuki se niega rotundamente. Y en eso llega el enemigo, donde ataca al amigo del prota, matándolo en su cara, lo cual le concede como sacrificio. Y nuestro prota con otro power up épico derrota a la waifu loca, además de que acepta unirse al caballero negro para encontrar el dragón rojo y devolverle el poder que este tiene. Pero en eso y de la nada aparece una waifu un tanto peculiar que abraza a nuestro prota y le pide que sea su amigo. Y ok, esto sí que fue raro, gente. La waifu se llama Lou y es otra chica que fue seleccionada para la investigación del dragón rojo. Que ofertó otra waifu para el grupo, gente. Una vez el equipo reunido, parte en viaje a buscar
información del mercader zombie, ya que se rumorea que el pibe conoce al dragón rojo o tiene información sobre él, pero no será fácil llegar allí, ya que se encuentra en fortaleza enemiga. Y mientras viajan, el rubio fachero investiga a Lou, donde se enteran que es una asesina del ejército enemigo, aunque hace mucho tiempo que se retiró y ahora actúa por su cuenta, aunque la waifu parece tener unos planes malvados que podrían poner en peligro a nuestro prota. Y bueno, además de esto hay que admitir que tiene una cara pervertida. Y una vez llegan a la ciudad, Lou e Ibuki se infiltran rápidamente, llegando al laboratorio del mercader, donde se lo encuentran cara a cara, y al parecer un enfrentamiento da inicio, aunque en realidad el pibe es buena onda, y un mercader muy conocido en todo el lugar de Aiga, y mientras este se encuentra en un desfile recibe un disparo por un general del imperio enemigo, aunque el pibe por suerte no se muere, y solo se cambia su cabeza por otra. Espera, ¿cómo? Este le menciona a todos que pronto las dos fuerzas enemigas se unirán en un mismo lugar, y al final una guerra comenzará en un pueblo pacífico, por lo que deben de idear un plan para acabar con los líderes, o simplemente llegar a un tratado de paz. Y luego de solucionar ese problema, este le contará todo acerca del dragón rojo, por lo que nuestro prota escoge el tratado de paz, y el pibe va a hablar con la general Seicha, donde este le entrega una carta que manda al mercader, pero a la waifu le vale madre la carta, por lo que un desmadre se va a armar. Pero luego de que nuestro prota le predique la palabra y la waifu lea el contenido de la carta, llegan al convenio de tratado de paz. Y nada, gente, qué grande nuestro prota. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. En un cambio de escena, el mercader les cuenta que el dragón rojo le dijo hace mucho tiempo que en un futuro este perdería la cordura y se volvería diferente, y que el único lugar donde podría permanecer cuerdo sería el volcán Ogani. Y todos comienzan el viaje al lugar, pero antes toman una parada en el desierto. Allí Lou decide buscar un oasis para más agua, pero en realidad fue al campamento de Seiya, la cual se dirigía al volcán. Esta al llegar le roba un artefacto poderoso que podría cambiar las propiedades mágicas de la isla. Además esta ataca al general, dejándola muy mal herida. Y alta traidora la waifu. Al caer la noche, en el campamento del prota son atacados por los retornados, personas que son regresadas de la muerte, con un aspecto muy desagradable. Y ahora un desmadre con zombies, ¡no! El combate da inicio, y nuestro prota al ver que Seiya ahora es un retornado no quiere acabar con ella, pero este habla con el dragón, donde le pide que la acepte como ofrenda, y que su fuego asesine al sujeto que mató a la waifu. Pero en eso llega Hein con su armada, los cuales derrotan a la waifu, y de lo que se salvó Lou, gente. Luego de lo sucedido, todos se dirigen al volcán, pero cada vez más las personas sospechan de Lou, ya que está haciendo planes para acabar con el dragón rojo, y que su espada consuma más poder. Y una vez en el volcán aparece una gran cantidad de retornados, y un golem, los cuales obviamente deben de derrotar, aunque todos son compañeros de la primera revolución. No, qué triste ver sus compañeros en ese estado, gente. Y el combate está complicado contra el golem. Sin embargo, el rubio fachero usa sus escamas de dragón negro, las cuales cambian el poder de todo el entorno y favorecen a los miembros del dragón negro, por lo que las habilidades del dragón rojo no estarán activas. Por otro lado, Hein sacrifica su vida para que Ibuki use su poder, pero a este no se le activa por lo que hizo el rubio, donde vemos que este activa un power up increíble, oculto que tenía, ya que este hizo un pacto con el dragón negro, donde deberá de acabar con el rojo para así quitarle su maldición de destruir todo lo que toca. Y la batalla ha terminado, pero llega un mensaje inesperado donde vemos que la hermana del prota volvió a aparecer y ahora es nombrada como futura reina del país. Y al regresar a Aiga realmente está con su hermana, lo que lo pone muy feliz. Pero en eso aparece Mashiro, la waifu que el prota mató al inicio de la serie. Espera, ¿cómo? Esto hace que todos tengan pensamientos raros hacia ambas chicas, ya que la familia del prota murió en un incendio y él fue el único que sobrevivió, además que él mismo mató a la waifu, por lo que la chica gato investigará por su cuenta para revelar la verdad. Y esta lleva a Mashiro a un lugar alejado, donde la asesina, pero al día siguiente la waifu está con ellos, de nuevo, pero gracias a una cámara de seguridad logran ver lo sucedido, donde descubren que ella es un retornado. No, gente, qué triste. En eso aparece la hermana del prota y le confirma que ella fue la que la trajo de la muerte. No, pero qué carajo está pasando, gente. Luego tenemos un pequeño flashback donde la familia de nuestro prota era atacada y en sus tesoros se encontraba el ojo del dragón. La waifu junto a una sirvienta intentan detener al pibe y es allí donde ambas reciben un ataque mortal, pero el deseo de la waifu hizo que el dragón hiciera un pacto con ella, concediéndole el poder de otorgarle la vida, mientras que el prota tiene el de quitar la vida. Además, esta le dicen que deben de unir fuerzas
fuerzas, ya que su grupo lo traicionará debido a que estos quieren matar al dragón rojo. Pasado unas horas, el prota se vuelve a reunir con su hermana, donde este se percata que Inori está siendo controlada por la locura del dragón rojo, y si sigue así, destruiría todo el país por el odio que tiene dentro. Pero el pibe decide estar con ella, aunque realmente lo esté haciendo para acabar con su locura en el momento ideal. Por otro lado, el pibe asesina a Mashiro nuevamente, sirviendo de ofrenda para evaporarla por completo y que ésta no vuelva a revivir nunca más. Ibuki ahora se dirige con su hermana a ver a Agito, el sujeto que es el líder de la revolución y que salvó a su hermana en aquel entonces. Pero en el camino la chica gato trata de convencerlo para que éste la ignore y siga su camino, dejando a la waifu deprimida. En un cambio de escena, los tres imperios se reúnen donde la alianza cada vez es más débil y la expedición para encontrar el dragón rojo ha sido disuelta prácticamente. Además, Lou está interesada en la uña del dragón rojo, ya que es la mejor arma para acabar con el mismo. Pero la intuición del mercader es aún superior, por lo que junto a Ulrika y los demás le hacen una trampa a Lou, donde cambian el arma de posición y Ulrika se lleva una caja vacía. Lou ataca el barco de Ulrika, donde un gran combate se desarrolla, pero el poder del Lou es superior, por lo que el sacrificio de la waifu fue bueno, ya que el arma no se encontraba en el lugar, pero una gran waifu ha caído. Y una vez llegan a la prisión, Agito habla con Ibuki, donde este le cuenta que el dragón rojo se volvió loco por su hermana, ya que ésta lo controla debido a que ella en su interior posee el dragón rojo. O sea, ella es la rota, por lo que nuestro prota debe de matarla y ser el rey, ya que la waifu solo quiere destrucción. En eso la waifu se transforma y acaba con todo, además de llevarse a nuestro prota donde están los otros imperios reunidos, comenzando un gran combate, donde el pibe mamadísimo que pertenece al dragón negro usa una gran habilidad que desactiva momentáneamente a la waifu. Además que la loli gato la ataca inesperadamente, pero la waifu es prácticamente inmortal, y eso no es nada bueno, gente. Que ella trata de hacerle frente de nuevo, pero es arrojada lejos. Por otro lado, el mercader trae la uña del dragón, con la que podrían derrotarlo, donde el rubio va a pedir ayuda a Kouran, los cuales aceptan y sacan su arma más poderosa. Estos distraen al dragón, mientras le dan el arma a nuestro prota, el cual encuentra a la waifu Neko y le dice que la salvará. El prota se acerca al dragón y trata de hacerle entrar en razón, pero este no puede, por lo que la hermana se prepara para acabar con él, pero llega Heiya nuevamente y le da un gran golpe a la hermana del pibe, lo que hace que Ibuki pueda entrar en la mente con el dragón, liberándolo de su pacto con la hermana, y allí este hace el sacrificio, donde le dice que le entregará a Heiya y a cambio eliminará a su hermana, pero que deberá de cumplir una promesa. Y espera, ¿qué promesa? El desmadre acaba, pero luego aprovecha para buscar entre las ruinas el ojo del dragón, que la hermana del prota soltó a la hora de desvanecer. Y en serio, ¿cómo a ninguno se le ocurrió buscar ese objeto? Por otro lado, Ibuki será coronado como rey, pero el pibe dice que llegará tarde, ya que tiene que hacer algo primero, y es allí donde vemos la promesa que hizo con el dragón, el cual revivirá a Heiya, pero esta tendrá otro aspecto, y no tendría los mismos recuerdos, pero a pesar de todo la waifu revive, y siente la necesidad de ver a alguien, y viajar con esa persona, dejándonos claro que ambos se reencontrarán nuevamente. No, gente, no estoy llorando, pero qué final más épico, gente.